Buenas y bienvenido a un nuevo episodio de NG Podcast. Hoy vamos a estar hablando de por qué tu físico no avanza como te gustaría. Bien, vamos a empezar con un breve resumen de la semana en cuanto a la preparación. Esta fue la semana 16 de prepa, creo. Estamos a 8 semanas de la primera competición. Y la verdad que fue una semana sumamente productiva en cuestión de pérdida de grasa. Estamos avanzando un montón últimamente con eso, la verdad, de manera bastante veloz, abrupta. Perdí creo que en promedio como 1 kilo con respecto a la semana pasada. Es un ritmo bastante acelerado, pero teniendo en cuenta las semanas previas en las que tal vez no perdimos a la velocidad que nos gustaría o dentro de lo que se recomendaría. También tenés que tener en consideración eso para evaluar el progreso de tu etapa de definición o de preparación, etcétera. No es solamente semana a semana, sino también capaz que bloques de semanas en los que estés perdiendo grasa. Puede pasar que una semana no pierdas nada, a la semana siguiente perder un montón, por encima de lo recomendado, que sería tal vez un 1% o incluso un poco menos, teniendo en cuenta la etapa en la que estoy. Pero bueno, el físico está respondiendo muy bien. El rendimiento se está aguantando muy bien. Y no estoy perdiendo rendimiento. Incluso estoy ganando un poco de rendimiento en algunas sesiones. Así que eso también te indica que no estás yendo de una manera demasiado acelerada en cuestión del ritmo de bajada de peso. Después también el sueño va bastante bien. Niveles de energía sí que se nota que está un poco por debajo de lo normal, pero es el precio que tienes que pagar al final para poder conseguir perder esta cantidad de grasa que me queda todavía para llegar al punto de competición. El hambre obviamente está por encima de lo normal, el foco en la comida también, etcétera. Pero es eso, es simplemente reconocer que son síntomas normales y que en cierta parte los vas a querer. O sea, vas a querer que ocurran. Y después cuando te pasa es como, ok, bien. Significa que estoy yendo en la dirección correcta y que no deberías de ignorarlos, no deberías de intentar curarlo. En fin, más o menos por ahí el tema de la semana. Y después, ¿qué otra cosa? Fuera del entrenamiento, fuera del culturismo, fui a mirar Spider-Man al cine con mi padre. La verdad que estuvo muy bueno. También compartir el momento con mi padre estuvo lindo. La película me gustó. No tuve mucho tiempo todavía como para procesarla, tal vez. Mucha gente dice que es la mejor película de Spider-Man en los últimos 24 años, o sea que después de la de 2002 con Tobey Maguire, Spider-Man 1 sería esa. ¿No hubo una mejor película de Spider-Man? Según esa gente, no sé, no sé. Esta película sin lugar a duda que es la mejor de Tom Holland sin tener en cuenta la que sale en todos los Spider-Mans. O sea que la que sale en todos los Spider-Man para mí fue bastante fanservice, entonces no sé, no la categorizaría como una película de Spider-Man en sí, sinceramente. Esta película es bastante más individual, bastante más solamente él, es bastante adulta, tiene un muy buen desarrollo de lo que es Peter Parker y lo que es Spider-Man. Está muy buena, muy, muy, muy buena, muy recomendada, recomendada también para que la mires en el cine porque sinceramente tema, yo no sé mucho, pero tema fotografía, tema tomas, correcciones de colores y todas esas cuestiones, está muy de más. Me gustó mucho verla en el cine, sinceramente, por apreciar la calidad de la imagen. Así que, bueno, la verdad que muy recomendada, muy recomendada.
Me queda todavía pendiente mirar la Odisea, aunque no me llama mucho la atención sinceramente, pero tendría que verla porque mucha gente dice que está muy buena. Pero bueno, vamos de lleno al tema de este episodio 2. ¿Por qué tu físico no avanza como te gustaría? Tengo varios puntos acá en los que voy a ir abordando. Y el primer punto, yo creo que mucha gente lo omite o piensa que tal vez sí lo están cumpliendo, pero es que puede ser que llanamente no estés haciendo lo suficiente para ver un progreso tan sustancial como te gustaría ver con tu físico. ¿Ok? Entonces, en cuestión de qué estamos hablando cuando te estoy diciendo que no estás haciendo lo suficiente, estoy hablando única y exclusivamente en este caso de la cantidad de trabajo que haces en el gimnasio. Sabemos que hay una correlación directa entre la cantidad de trabajo que haces en el gimnasio y la cantidad de resultados que obtienes de eso. Hay una dirección, una relación bastante directa y proporcional hasta cierto punto. Después empieza a ser obviamente más contraproducente, ¿no? O sea, cuanto más trabajo hagas, menos resultados vas a obtener. Y después llega un punto en el que llega a ser negativo el resultado, o sea, te da menos, te puede restar incluso hacer más, ¿no? Pero yo creo que por el miedo a sobreentrenar, el miedo a la fatiga, el miedo y también es como un reflejo natural el hecho de no empujar verdaderamente tus límites. Y yo creo que esto si tú te llevas solo, no tienes ningún coach, no tienes a nadie que te guíe realmente, puedes caer bastante en esta trampa porque uno mismo no sabe reconocer muy bien dónde está verdaderamente su límite físico y mental. Y muchas veces hace falta alguien externo para que te empuje y te lleve en esa dirección para que te des cuenta realmente de cómo se siente estar luchando contra ese límite mental y físico. Porque uno no nace con la habilidad para poder saber reconocer cómo se siente ese punto. Y es muy difícil realmente empujar voluntariamente hacia ahí si nunca lo hiciste antes. Es muy difícil hacerlo solo. Entonces, yo creo que uno de los primeros puntos sería eso, sería hacer más cantidad de trabajo del que estás haciendo a día de hoy para seguir exprimiendo más resultados con una mayor velocidad. O sea que puedes tolerar más cantidad de trabajo del que piensas, puedes entrenar más días en el gimnasio, puedes hacer más series cada día y puedes hacer más ejercicios. Sin lugar a dudas. Veo muy poca gente, son muy pocos los casos, será el 0,0001% de personas que van al gimnasio que realmente encontraron ese límite y que están entrenando ahí. Porque la mayoría, por ejemplo, no hace ejercicios de aislamiento, por ejemplo, para el deltoides posterior, ¿no? La mayoría no hace tantas series de bisagra de cadera como tendría que hacer, como podría ser. Nadie hace tantos remos libres como verdaderamente podría ser para desarrollar los erectores espinales. Nadie hace un trabajo directo de glúteo realmente siendo hombre, es muy poco común de ver. En fin, hay muchos ejercicios que realmente la gente, por ejemplo, no hace o evita hacer. Una sentadilla búlgara, por ejemplo, nadie hace. Y no digo que pongas todos estos ejercicios y los tengas que hacer sí o sí. No. Digo que mucha gente capaz que evita el trabajo difícil, trabajo duro. Y dentro de esto también puedes tolerar más series cada día. O sea que yo, por ejemplo, antes de trabajar con Elliot, mi coach actual,
estaba haciendo literalmente la mitad de volumen de entrenamiento que terminé haciendo con él una vez que empezamos a empujar el límite. La mitad. Y obviamente estaba diciendo, yo creo que podría progresar un poquito más rápido. Y era eso. Yo pensaba que no podía llegar a tolerar tanta cantidad de trabajo, pero sí lo puedes hacer. Y se trata simplemente de hacer el trabajo, ganar esa tolerancia, adaptarte a esa cantidad de trabajo para que luego puedas al final recuperarte de esa cantidad de trabajo y adaptarte del trabajo. ¿Ok? O sea, se trata de adaptarte a la cantidad de trabajo para que después ese trabajo sirva de adaptación de hipertrofia. ¿Okay? Hay bastantes procesos fisiológicos que pueden llegar a pasar ahí y sin lugar a dudas que es simplemente empujar a muerte, sobre todo mentalmente. Mentalmente me acuerdo que los primeros meses de entrenamiento con Elliot fueron muy duros porque pensaba que no iba a ser capaz de seguir y seguir y seguir, pero seguí y logré adaptarme a esa cantidad de trabajo y logré después usarlo para generar esas adaptaciones de hipertrofia. Es simplemente como expandir tu tolerancia de cantidad de trabajo. Después puedes entrenar más días, ¿ok? Si estás entrenando 3, obviamente vas a poder entrenar 4. Y si entrenas 4, posiblemente puedas entrenar 5 días a la semana. 6 días a la semana puede ser. Puede ser. Sinceramente no tengo mucha experiencia haciéndolo. Puede que en algún futuro lo experimente hacer. Pero yo creo que serían 5 días de entrenamiento duros y un día de entrenamiento un poco más suave. Tal vez un día de brazos. O un día de, yo qué sé, no sé, brazos, gemelos y abdominales. Algo así, medio de ahí. Pero sin lugar a duda que 5 días a la semana seguro puedes entrenar. Así que ese es el primer punto. No estás seguramente haciendo lo suficiente como para empujar verdaderamente los límites de tu físico y de la capacidad que tengas para poder generar esas adaptaciones de hipertrofia. El segundo punto, que yo creo que es más importante realmente que el primer punto, es que estás entrenando más lejos del fallo muscular de lo que crees. Y esto es más común que el primer punto, sin lugar a dudas, porque mucha gente primero empieza haciendo una cantidad de trabajo absurda, porque como vimos en el episodio número 1, la mayoría cuando empieza el gimnasio empieza 5 días a la semana, con un montón de ejercicios, un montón de series, pero ninguna de esas es de la calidad que tendría que hacer. Ninguna de esas aporta una cantidad significante de estímulo que pueda servir para generar adaptaciones. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aprender a entrenar más lejos del fallo muscular. Y una de las herramientas que he visto que mejor funciona para esto, para personas que están en duda o que piensan que realmente saben que no están entrenando tan cerca del fallo muscular como podrían, es que entrenen con alguien que sepa entrenar más duro que tú. No hace falta que entrenes con un culturista, no hace falta que entrenes con la persona más zarpada del mundo, pero sí que una persona que entrene por lo menos un poco más duro que tú lo veas y digas, pa, qué demás, cómo entrena este loco. Ahí vas a poder ganar un nivel mayor de tolerancia a esa incomodidad al final de la serie, por el dolor muscular, por la incomodidad de empujar y que la presión de la cabeza sea insoportable y que de repente piense que te esté sangrando la nariz y que los ojos estén a punto de salirse del glóbulo ocular. O sea, hay niveles obviamente, ¿no? Pero se trata de avanzar por lo menos al siguiente nivel
de intensidad, de esa cercanía al fallo muscular. Una vez que veas que esa magnitud de estímulo, o sea, esa intensidad, ya no la puedes elevar más, ahí es cuando tiene sentido realmente implementar más cantidad de trabajo, no al revés. Porque si lo haces al revés, vamos a pensarlo, vas a hacer un montón de trabajo, vas a empezar a elevar la calidad de ese trabajo, la intensidad de ese trabajo y seguramente termines pasado de rosca. ¿Ok? Porque si logras hacer que todas y cada una de esas series, de esas 500 series que haces, lleguen a una intensidad muy, muy, muy elevada, te vas a dar contra un muro muy fuerte. No le vas a dar tanto tiempo a tu cuerpo para generar esas adaptaciones. En cambio, si tú haces una cantidad moderada de trabajo, como lo que sueles hacer, elevas esa calidad de estímulo, entrenando más intenso, más cerca del fallo muscular, con más esfuerzo, más precisión, etc. Luego pasas a manipular el volumen de entrenamiento. Y ahí lo vas subiendo poco a poco, semana a semana, hasta que llegas al límite, ¿ok? Y de esa manera, al ser más progresivo con ese volumen de trabajo, vas a ir dándole más tiempo a tu cuerpo para que se vaya adaptando a esa cantidad extra de trabajo semanalmente o cada 2 semanas o cada 3 semanas o cada mes, como lo quieras hacer. Pero sin lugar a duda que en realidad el primer punto acá tendría que ser entrenar más cerca del fallo muscular. Luego, otro punto muy, muy ignorado, y es que no estás optimizando las variables fuera del gimnasio. ¿Ok? O sea, no estás viendo los avances en tu físico como te gustaría porque no estás optimizando las variables fuera del gimnasio. Nutrición, sueño, gestión del estrés, todas esas son importantes por igual. Y al igual que tu entrenamiento. En cuanto a la nutrición, voy a ir muy rápido por todos estos puntos porque obviamente si hablara de cada uno de ellos en profundidad, este podcast, este episodio, duraría 3 horas mínimo y la verdad que no tengo ese tiempo. Entonces, en nutrición, por ejemplo, el punto, yo creo que más se repite es que sí, la gente de repente está comiendo en un superávit calórico, sí hacen un volumen de manera consciente, sí ponele que traquean un poco las calorías, etc. Pero estas mismas personas no logran optimizar la nutrición tanto como podrían hacerlo para ver los avances más rápidos posibles con su físico, como realmente les gustaría, es porque exceden el ritmo de ganancia en volumen. Y van a terminar entonces definiendo cada pocos meses. Esto causa un cuello de botella muy claro que no te permite estar tanto tiempo en ese contexto favorable para generar esas adaptaciones de hipertrofia, tanto como podrías realmente hacerlo. ¿Ok? Entonces, excedes el ritmo de ganancia en volumen. ¿Qué significa esto? Que semanalmente subes de peso muy rápido. ¿Ok? ¿Y esto qué pasa? ¿Qué causa? Una ganancia de grasa excesiva, por encima de lo necesario, que luego te tranca, te estanca, porque vas a tener que definir, porque tu porcentaje de grasa se está excediendo demasiado, vas a tener que definir y entonces esa definición te saca del contexto que más aporta para las adaptaciones de hipertrofia. Ese contexto es un superávit calórico. ¿Ok?
Entonces, en cuanto a la nutrición, ¿qué es lo que más importa? Estar en un superávit calórico durante el mayor tiempo posible. Entonces, para poder estar en un superávit calórico el mayor tiempo posible, ese superávit tiene que ser el mínimo posible. El mínimo que genere un contexto óptimo para esas adaptaciones de hipertrofia. ¿Ok? Acá estamos hilando muy fino, pero realmente es lo que hace falta para poder llevar tu físico al siguiente nivel de una manera muy rápida, de una manera óptima. ¿Ok? Acá estamos hablando siempre del estándar más alto, seas culturista o entusiasta del culturismo, requiere de que hilemos muy fino. ¿Ok? Entonces con la nutrición, eso. Tenemos que crear el superávit calórico más pequeño posible que optimice esas adaptaciones de hipertrofia. ¿Cómo hacemos eso? Muy simple. Vas a tener que subir lo suficiente las calorías para ver un ritmo de ganancia adecuado para alimentar esas adaptaciones de hipertrofia de manera óptima. Y ese ritmo de ganancia tendría que ser entre 0,5 y un 1% de tu peso corporal por mes. Por mes. Esto quiere decir que tu peso corporal va a subir muy lento. Pero, claro, si subo muy lento, no estoy ganando tanto músculo. Si subo más rápido, gano más músculo. No, error. Tienes una capacidad limitada para ganar masa muscular. ¿Ok? Es un ritmo, la ganancia de masa muscular ocurre a cierto ritmo y tú no lo puedes acelerar más o menos manipulando única y exclusivamente la cantidad de comida que comes. ¿Okay? Va más por la cantidad de trabajo que haces en el gimnasio, por lo óptimo que es ese trabajo, o sea, la calidad del estímulo, la magnitud del estímulo, la precisión, etc. El esfuerzo, la cantidad que haces, etc. Eso es más que nada lo que llega a manipular la velocidad en que ocurren esas ganancias de masa muscular. Lo que pasa es que la nutrición habilita que esas adaptaciones puedan ocurrir. ¿Ok? Y que si tú de repente no consumes la suficiente cantidad de calorías, sí puedes llegar a crear un cuello de botella, pero ese cuello de botella es muy poco probable. ¿Ok? Porque realmente el gasto calórico que hace falta para poder generar esas adaptaciones de hipertrofia es muy, muy poco. Muy poco, son muy pocas calorías. Menos de 100 calorías por día, capaz. Ok, entonces es muy, muy poco. Tenés que estar muy cerca de las calorías de mantenimiento. Pero sí hacer que tu peso corporal suba mensualmente. Mensualmente. Prefiero ver un ritmo de ganancia mensual antes que semanal. O sea que van a haber algunas semanas en las que tu peso corporal puede que no suba. Puede que se mantenga. Puede incluso que baje. Ahí ya depende un poco del contexto, ¿ok? Si baja el peso corporal al principio de una etapa de volumen, lo vería un poco problema y trataría de ver si hace falta que subas más las calorías. Pero si baja el peso corporal estando en el mes 10, 11, 12 del volumen, no lo veo tan problemático, sinceramente, porque hay una clara fuente de energía, grasa, que tienes en el cuerpo disponible como para poder compensar ese ligero déficit, ponele que tuviste una semana. Pero si mensualmente no estás viendo entre el 0,5 y el 1% de incremento en tu peso corporal, ahí sí que intentaría subir un poco las calorías. ¿Ok? 5 o 10% para poder ver ese 0,5 a 1% de tu peso corporal por mes. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, que tu etapa de volumen dure lo máximo posible. Para eso, el error que más se comete, que más tienes que evitar, es comidas libres, comidas sin traquear,
no sé, picoteo, cuestiones de esas, que no entren dentro de tu ingesta calórica diaria o semanal y que de repente eleve más todavía tu ritmo de ganancia de peso. Las comidas libres son un problema tremendo y no voy a entrar en esto es un tema para un podcast entero, para un episodio entero, pero sí, es eso, es limitar simplemente la cantidad de comidas libres que tengas por semana y que te adhieras mejor a una ingesta calórica de macronutrientes y que si de repente tienes una comida libre, bueno, que no sea con una frecuencia tan elevada en cuestión de semanas y meses y que también sea una comida con una elección inteligente y una cantidad inteligente que se adecue un poco más a la ingesta calórica que tenías prevista para esa comida en particular o para ese día en particular. Luego, sueño. Duermes poco y de manera irregular. Esto es muy normal. La gente duerme capaz que bien entre semana por su trabajo, pero después el fin de semana se quedan hasta tarde mirando una película, jugando videojuegos, saliendo, lo que sea, y ahí ya cagas completamente el ciclo circadiano, que es el ciclo natural que tiene tu cuerpo para conciliar el sueño y la vigilia, y ahí ya recuperar la regularidad del sueño cuesta un poco más, pero sobre todo lo que más va a costar y que capaz que menos notas es la calidad de ese sueño. ¿Ok? Entonces, si duermes bien entre semana, pero el fin de semana duermes mal o duermes en horarios irregulares, lo que va a pasar es que lunes, martes, miércoles vas a dormir más o menos, seguramente. Capaz que jueves y viernes duermes muy bien, pero después sábado y domingo de vuelta duermes mal. Afecta al lunes, martes, miércoles y así sucesivamente. ¿Tá? La calidad del sueño es muy importante y lo que más impacta a la calidad del sueño es la regularidad de los horarios en los que te vas a dormir y que te vas a levantar. Lo que más recomiendo es que sea el mismo horario todos los días, incluidos los fines de semana. Puede haber un juego en cuestión de un margen, en cuestión de una hora de margen, ¿ok? O de manera muy puntual, una vez cada mes, de repente, 3 horas de regularidad. Pero lo que más recomiendo es eso, que sea lo más regular posible. Ciclo circadiano se tiene que respetar todos los días de la semana para asegurarte de que esa calidad del sueño sea lo más elevada posible y que eso habilite a una mejor recuperación del entrenamiento, a una mejor, al final, funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo, ¿ok? Sistema inmunológico, sistema cardiovascular, el sistema nervioso central, sistema digestivo, ¿ok? Afecta a absolutamente todos los sistemas del cuerpo. Entonces, de repente, puede pasar, y esto es muy normal, de que si estás durmiendo muy mal, tengas un apetito muy irregular, o tengas demasiada hambre o muy poca hambre. Y eso va a afectar directamente a tu adherencia en cuanto a la nutrición. O también lo que puede llegar a pasar es que por dormir mal tengas bastantes problemas digestivos, puede ser hinchazones, gases, falta de evacuaciones, al final una mala asimilización, una pobre asimilización de los nutrientes que estás consumiendo con tu dieta. Y eso va a afectar directamente a la cantidad de masa muscular que puedes llegar a ganar. ¿Ok? Después, otro punto, gestión del estrés. ¿Ok? La gestión del estrés es sumamente importante y yo creo que lo más importante acá es saber cómo leer tu mente. Saber cómo interpretar de repente ciertos síntomas que sientes mentalmente y cómo gestionarlos de la mejor manera. ¿Ok? Vamos a tener estresores todos los días, vamos a tener estresores todas las semanas, meses, lo que sea. La cuestión es cómo nosotros respondemos a esos estresores. ¿Tá? No se trata sino, no de manipular directamente el estresor, que a veces puede ser una buena opción, pero si no, mejor es controlar,
gestionar tu respuesta ante esos estresores. Esa es la mejor manera y eso es lo que te tienes que concentrar porque es lo que puedes controlar. Tal vez no puedes controlar el estresor en sí. Es algo que pasa y que simplemente va a existir ahí siempre. Pero tu respuesta a ese estresor sí lo puedes controlar, sí lo puedes gestionar, sí puedes desarrollar una mejor habilidad para gestionar eso. Eso es el punto número 1 en el que me estaría concentrando siempre. Y luego también es tu entorno. Puede que tengas que optimizar mejor tu entorno. Relaciones, familia, trabajo. ¿Ok? Puede ser, esto es muy común. Es algo realmente en lo que también de nuevo podría estar horas hablando. Pero mucha gente realmente se queda con una relación de amistad, amorosa, lo que sea, que no potencia sus resultados, que no potencia su proceso, que no potencia su vida, que no tiene los mismos valores que ellos. Y al final esas personas van a estar frenándote un montón. Y es muy importante que sepas reconocer eso y que sepas, o que te atrevas, mejor dicho, a poner tus valores, tu vida por delante. Y que sepas decir, ok, hasta acá esta relación. Porque al final estás siendo contraproducente para mi vida, para con mi vida. Y no lo quiero aceptar. No lo quiero aceptar porque yo quiero lo mejor para mí. Obviamente uno mismo, sinceramente, tiene que ponerse como prioridad ante los otros. Sobre todo en una situación así, en la que de repente tu proceso, tu vida pasa a un segundo o tercer plano y la vida de los demás al final pasa a un primer plano. No me parece que tenga que ser una opción el ceder si no quieres. Entonces, yo creo que es eso también muy importante, tu entorno, las relaciones y saber cuáles están aportando, potenciando, sumando para con tu proceso, vida, etcétera, y cuáles no. Y las que no, cortarlas. Hay que cortarlas. Por más que cueste, que duela en cierto sentido, ponele. A mí ya no me cuesta, no me duele cortar una relación que realmente no me aporte, porque si no me aporta, no hay ningún tipo de apego hacia esa relación, porque no me está aportando. ¿Ok? Entonces, si tú piensas que hay una relación que no te está aportando y que te duele, plantéate de vuelta el hecho de que esa relación realmente te está aportando algo. ¿Por qué sientes apego ante esa relación si no te está aportando nada positivo en tu vida? Luego, otro punto, ya saliendo de que no estás optimizando las variables fuera del gimnasio, vamos a pasar de vuelta al entrenamiento. Y es que sobrepiensas tu entrenamiento y pasas cambiando cosas todo el tiempo. Métodos, estilos, ejercicios, rutina, tema de programación, tema de cómo ejecutas las cuestiones, todo eso. ¿Ok? Acá volvería al episodio número 1 y volvería al tema de que muchos caminos llevan al mismo lugar y de que elijas el camino que más disfrutes y que te mantengas en ese camino, stay on your fucking lane, como dicen los culturistas, de que te quedes en tu puta línea y que dejes de buscar capaz que la gratificación instantánea por encontrar un método, aplicarlo y ver si funciona, si cómo te sientes y que no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que es mucho más importante, mucho más productivo, mucho más óptimo quedarte con un método que tú disfrutas
plenamente como un niño chico en Navidad con un juguete nuevo, antes que estar todo el tiempo buscando el próximo diamante, ¿no? La próxima pieza de valor. Tienes que dejar de sobrepensar tu entrenamiento. Generalmente la cuestión acá es que por las redes sociales, por factores externos, nos tiramos más hacia un extremo y hacia otro. ¿Ok? Ah, no, volumen alto, volumen bajo. Ejercicios con un montón de estabilidad externa o ejercicios sin estabilidad externa. O sea, ejercicios con barra, ejercicios en máquina. Etcétera, etcétera. ¿Está? Sumamente una técnica prestigiosa o una técnica con trampa. Ok, dos extremos. ¿Tá? Generalmente la respuesta se encuentra en el medio. Y ahí es cuando dejas de sobrepensar. La respuesta se encuentra en el medio de esos dos extremos y no vas a poder quedarte en el medio todo el tiempo. A veces te vas a ir más hacia un extremo, hacia otro. ¿Okay? Es un espectro. Se maneja en un margen, no es perfecto. ¿Okay? Es fluctuante. Entonces tú tienes que ir desplazándote en la pista de baile, bailando. ¿Ok? Vas a querer, bueno, si quiero ir a la barra o quiero ir al baño, no voy a ir caminando así nomás, ¿no? Voy moviéndome, bailando ahí, pum, pum, pum. Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? O sea, estamos entre ambos extremos, más o menos en el medio, y nos vamos a ir moviendo por ahí. A veces te vas a tirar más hacia un lado, hacia otro, pero eso depende del día, un poco de la autorregulación, etc. Lo que te convenga más en tu contexto actual, etc. Pero generalmente la respuesta se encuentra en el medio. Y como último punto, que yo creo que, bueno, como que resume un poco todo, ¿no? De que te estás limitando mentalmente. ¿Ok? Acá es bastante, absorbe bastante de los puntos anteriores. No estás haciendo lo suficiente porque mentalmente tienes una tranca tremenda. No estás entrenando tan lejos, tan cerca del fallo muscular porque mentalmente también te estás limitando. El tema de que no estás optimizando las variables fuera del gimnasio, tal vez ahí no tiene nada que ver con el tema mental, sino que es simplemente una gestión de las variables. Y el que sobrepiensas tu entrenamiento y pasas cambiando cosas, eso sí, también te estás limitando mentalmente. Entonces, pero más que nada yo creo que limitarse mentalmente, yo me refiero a que piensas que eres capaz de menos de lo que potencialmente sabrías que puedes hacer. Es raro, es raro. Es como que sabes, como cierta parte de ti interna sabe que podrías llegar a conseguir algo muy bueno, muy increíble, muy espectacular, muy por encima del promedio, pero igualmente tienes otra parte que te dice que no sos esa persona, que de repente no naciste con la capacidad o el potencial genético como para lograrlo. Y es que, ¡fua! Cuando empecé el volumen con Elliot, cuando empecé el volumen con Elliot hace 2 años, casi 3 años ya, 2 años y medio, yo dije, voy a mutar, voy a mutar. Fue el mejor volumen de mi vida. Y dije, voy a mutar. Porque estaba mirando otros culturistas que de repente tenían mejor genética que yo, lo que sea. Pero que me inspiraba mucho su cambio tan radical. Y digo, voy a ser uno de ellos. Voy a mutar. Porque
voy a hacer todo lo que haga falta para poder lograrlo y yo creo que puedo. O sea, creo que tengo el potencial genético para hacerlo. Es un poco de una confianza ciega en ti mismo y en tu capacidad para lograr algo así. Porque muchas veces es que no ponemos mucho esa tranca de... La genética es también otro episodio que potencialmente podría durar una hora, en lo que podríamos hablar de un montón de temas que engloban la genética, porque no es solamente la respuesta fisiológica que tiene tu cuerpo ante el estímulo de hipertrofia, sino que también son otras cosas mentales, ¿no? De tu capacidad para poder adherirte a un plan, para poder mantenerte motivado, disciplinado, etc. Yo creo que eso también es genética, también es una habilidad que puedes desarrollar, pero que alguna gente nace naturalmente con la capacidad de mantenerse más motivado, ser más disciplinado, etc. Pero que yo creo que muchas veces nos ponemos ese límite mental que parte desde una desconfianza en nuestra genética, cuando realmente no tenemos las suficientes pruebas para determinar que tenemos un límite genético más pronto del que nosotros podríamos llegar a tener realmente. No te plantees ese límite genético antes de siquiera intentarlo todo, absolutamente todo. Todo lo que viste hasta ahora en este episodio, tienes que intentarlo, tienes que maximizarlo, tienes que, contratar a un coach para que te ayude con esto, invertir mucho, mucho tiempo, mínimo 10 años, yo ya siempre lo digo. Después de los 10 años, ahí recién plantéate si tienes buena genética o no, porque realmente en 10 años le das tiempo a tu cuerpo para crecer naturalmente, pero también le das tiempo al proceso y a ti, a tus habilidades, a que se desarrollen lo suficiente como para que después puedas sacarle más provecho al proceso y que puedas realmente optimizar todas y cada una de las variables y habilidades para ver el mejor progreso. Yo, por ejemplo, tuve el volumen que hice, el primer volumen con Elliot que hice, fue el volumen más productivo de mi vida y ahí ya llevaba 9 años entrenando. 9 años entrenando. Y después de que terminé con Elliot, y yo sé que el próximo volumen que haga va a ser mejor que el anterior, sin lugar a dudas, porque vas aprendiendo un montón de cosas, las vas aplicando y vas sacando más porcentajes de optimización, ¿no? Y eso es, yo creo que lo que está más infravalorado en cuestión del tiempo que hace falta para que puedas ver el físico que te gustaría ver. Pero ¿qué es eso? Es el límite mental que nos ponemos en cuestión de nuestra genética, nuestra capacidad natural. Y para mí esto tendría que estar totalmente enterrado ya hace tiempo. Y tendríamos que simplemente concentrarnos en nuestro proceso, en nuestras habilidades, en nuestro proceso y tratar de sacar el máximo jugo posible a cada cosa que nos planteamos. En fin, yo creo que ya me quedé sin neuronas. Tenía pocas. Me quedé en déficit. No estoy en déficit calórico, estoy en déficit de neuronas. Y vamos a dejarlo por acá este episodio. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, por favor, déjame una reseña. Si lo estás mirando en Spotify, creo que podés puntuarlo con estrellas o algo así. Dejate un comentario también, que me ayuda mucho a que haya un feedback. Y bueno, y sigamos construyendo este podcast entre todos para que sirva de fuente de información, de educación, de identificación también para la gente que sea culturista o entusiasta del culturismo, y que sigamos creciendo esta comunidad, que realmente yo creo que podemos hacer algo bastante lindo, bastante, nada, creo que algo
en lo que todos podríamos sentirnos orgullosos. Y nada, y acuérdate de suscribirte para no perderte de ningún otro episodio o video que vaya a hacer si estás mirando en YouTube. Y ya sabes, cualquier otra consulta lo puedes dejar en los comentarios. Estaré mirando todo. Y si estás interesado en mi servicio de coaching online, puedes ir al formulario que está en la descripción del video de YouTube. O seguramente lo pueda dejar en la descripción del episodio en Spotify. Así que nada, nos vemos en el próximo. Chau, chau.